La señora Martínez Seijo. Gracias, señora presidenta. También muchas gracias, señor Benavente, por su exposición. Una exposición en la que en gran medida coincidimos, sobre todo en el diagnóstico de los problemas que atraviesa la educación pública en España, la situación hasta cierto punto dramática del profesorado tras los recortes que se han venido sufriendo en los últimos años y, sobre todo, por esa aplicación que parece que no tiene fin del famoso Real Decreto del 2012. Y también coincidimos, sin ninguna duda, en una gran parte de las propuestas que ha hecho de cara a un futuro educativo. Pero permita cierta discrepancia en cuanto al diagnóstico que ha hecho inicialmente, en cuanto a que la LOE fue un marco, hasta cierto punto, para poder situar los recortes que se han producido actualmente. La LOE, como bien sabe usted, fue una ley que el Partido Socialista aprobó, pero una ley que siempre tuvo una voluntad de acuerdo, una voluntad de diálogo y, precisamente, por eso llegó a este Parlamento aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo con el apoyo del Partido Popular. Eso, desde luego, no puede justificar todos los recortes y la posterior aplicación y gestación de la LOMCE, que, desde luego, no tiene nada que ver con la LOE, ¿no? Y yo creo que eso es un apartado que sí que teníamos que introducir. Tampoco podemos estar de acuerdo en cuanto a la valoración que ha hecho de la propuesta del pacto educativo que el exministro Gabilondo intentó llevar adelante, teniendo en cuenta que ya sus primeras palabras fueron que el pacto, la propuesta de pacto, suponía una renuncia al programa de gobierno del Partido Socialista. Y hay que tener en cuenta que para poder alcanzar un pacto educativo siempre tiene que haber una intención y una voluntad para llegar a acuerdos, y eso supone también una renuncia a parte de las propuestas programáticas. Yendo concretamente a algunas de las cuestiones que usted ha planteado, coincido con mis compañeros anteriormente en la preocupación por la financiación de cara a un nuevo sistema educativo, ¿no? O ver de qué manera podemos incrementar esos recortes que se han producido en los últimos años en la educación de nuestro país. También coincidimos plenamente con nuestra preocupación por esa tasa de interinidad del 25%, una tasa de interinidad que, desde luego, no va a ser reducida teniendo en cuenta la congelación de la convocatoria por parte de distintas comunidades autónomas. Nos preocupa de una manera especial y sí que nos gustaría que nos hiciese una valoración de qué manera va a afectar a la estabilidad del profesorado, a la estabilidad de los centros educativos y, sobre todo, a la hora de posibilitar que muchos de esos proyectos de innovación que requieren una estabilidad de profesorado en los centros puedan salir adelante. Nos gustaría también, y retomando algunas de las palabras del compañero que nos ha precedido anteriormente, ¿no?, sobre el acceso a la docencia, sí que nos gustaría también que nos hiciese o nos expusiese de una manera un poco más amplia cuál es ese modelo de formación permanente que se ha resentido tanto en los últimos años y si tienen algunas propuestas nuevas para poder introducir a un sistema que hasta estos momentos, hasta los últimos años, había funcionado a través de los centros de profesores existentes en las distintas comunidades autónomas y que muchas de ellas prácticamente están en vías de extinción. Eso me enlaza con la preocupación que usted ha manifestado y que, desde luego, desde este grupo parlamentario mantenemos, y así lo hemos manifestado en ocasiones anteriores. Es nuestra preocupación sobre la escuela rural, por el futuro de la escuela rural y por la situación tan dramática que la escuela rural está atravesando, y en especial en los últimos años. Sabemos que hay dificultades en las itinerancias, sabemos que precisamente es la escuela rural la que tiene unas condiciones laborales del profesorado más duras, teniendo en cuenta que una parte importante incluso tiene que aceptar puestos de trabajo de medias jornadas, incluso de contratos por horas, ¿no?, hasta 5 horas, ¿no? Somos conscientes de que con esas posibilidades y con esa oferta laboral es muy difícil encontrar profesorado que se interese, ¿no?, por cubrir una plaza en la zona rural, teniendo en cuenta, además, esas itinerancias. Sabemos que se ha dificultado también la posibilidad de que permanezcan los programas de diversificación
educativa, diversificación escolar, sustituidos ahora por los PEMAR, por el número de alumnos que se requería. También sabemos que la optatividad en bachillerato ha tenido serias dificultades. No ha habido renovación en la oferta de ciclos formativos y seguimos teniendo ciclos formativos que son los mismos de siempre y que, desde luego, no responden a las necesidades del entorno de cada una de las comarcas que se encuentran en la zona rural. Tampoco hay una oferta suficiente de la formación profesional básica o anteriores PCPI y, desde luego, en el momento en que se ofertaban los PCPI de nivel 2 era imposible cursarlos en la zona rural. No quiero hablar ni me quiero extender sobre la formación de profesorado, que todos sabemos que ha sido la más afectada en la zona rural, en la que se han cerrado prácticamente todos los centros de profesores y recursos, pero, desde luego, sí que es un requerimiento, ¿no?, dignificar la escuela rural, y en ese sentido sí que le preguntamos qué vías o qué opciones o qué planteamientos puede hacer para dignificar la escuela rural de manera que se garantice la igualdad de oportunidades a los niños y niñas que han optado sus familias porque residan en ella. También nos preocupa los programas bilingües, la proliferación de programas bilingües que hay en el territorio español. Sabemos que hay un problema importante de acreditación en el idioma para poder dar las clases en una lengua extranjera. Señora Martínez Seijo, voy acabando, sí, y sí que nos gustaría que nos pudiese informar cuáles son esos trámites en la acreditación y de qué manera están afectando esas nuevas plazas bilingües a los derechos de los profesores en cuanto a la antigüedad que puedan tener en los centros, incluso en el acceso al cuerpo docente. Y la última pregunta es si tienen alguna propuesta, algún avance más en cuanto al estatuto docente. Nada más y muchas gracias. Señora Cruz. Bien. Señora